Permítame, por favor. Sí, profe, no se preocupe. Están dos opciones. Nos las aventamos así con el PNP, el de Thevenin, perdón, el de divisor de tensión, o trabajo con un NPN y les pongo un video donde pongo el PNP. Digamos que no venía preparado con el PNP, pero lo podemos hacer. Ahí la comparación que vamos a hacer, lo quería hacer con NPN, pues para que mantuviéramos la misma línea. Ustedes díganme, si quieren hacemos el PNP de una vez, o puedo hacer un video aparte y se los mando, porque no sé si, yo creo que hasta esta semana termina mi sección, y y nos enfocamos al otro que iba a hacer para hacer la comparativa de los tres. Ustedes díganme. Mejor con la comparativa, ¿no? Yo creo. Bien. Y sí, voy a hacer ese video que les comento, pero yo creo que se lo estaría pasando mañana, ¿vale? Ok, bueno, era Dejen ver nomás el valor de la beta. Vamos a hacer este análisis. Ahí hay una diferencia, jóvenes, que tenemos si se dan cuenta, el equivalente de este circuito, lo voy a dibujar aquí mismo, más que nada por el espacio, porque luego ya no da suficiente espacio. Entonces vamos a poner aquí una fuente de 22 volts, y vamos a dibujar aquí en la fuente de, igual, ¿no? De 22 volts. Entonces aquí son 22 volts. No sé si se alcanza a ver. Sí, se alcanza. Ah, no. No, ¿verdad? No. Ahí. Me alejo un poco para que se vea todo el pizarrón. Ok, ahí está. Bien. Entonces, la diferencia aquí que vemos, pues, es esta resistencia que le añadimos. Entonces, vean que hay un divisor de tensión de estas dos. Aún así, ese circuito
lo voy a armar un poquito más a la izquierda por el espacio. Aquí era 3.9. Entonces aquí hay 3.9 kilos. Creo que era 3.9. 39 kilos. Ah, no, sí, son 3.9 y 39. Ok, aquí son 3.9 kiloohms. Y este lo voy a poner de este lado. Entonces aquí son 39 kiloohms. Y ahora sí voy a poner la fuente de este lado. Son 22 volts. Y ahí está. Bueno. Luego se puede hacer una aproximación. Se puede hacer una aproximación siempre que esta sea beta veces más grande que la resistencia que está aquí. La resistencia equivalente que está del lado izquierdo. Porque digamos que ustedes saben que la corriente va a fluir por donde hay menos resistencia. Y si por aquí se presenta una mayor resistencia, sí vemos de que aquí hay 1.5K y aquí 3.9K. Y parece que aquí hay más resistencia que esta. Pero recuerden que esta la podíamos decir que era beta veces la corriente, beta veces lo que estaba aquí de este lado, ¿no? Tenemos una beta de 100, si nosotros multiplicamos 100, de hecho es beta más 1, 100 más 1, 101 por 1.5, esta resistencia es muy grande, y pues la corriente va a querer fluir por acá. Entonces, por ahí hay un modelo aproximado en el cual por aquí no fluye corriente, y por acá sí fluye corriente. Y entonces vean que si por aquí fluye la corriente de esta fuente, entonces se logra hacer un divisor de voltaje aquí en estos dos. Pero, como comento, es una aproximación. Aquí, si ustedes recuerdan, en Thevenin, creo que ya vieron Thevenin, de este lado, del lado izquierdo, nosotros podemos poner este circuito. No es un circuito complejo, pero lo voy a llamar este circuito complejo. Este circuito complejo lo podemos hacer un equivalente con una fuente de voltaje en serie con una resistencia en serie, ¿no? Un voltaje y una resistencia. Entonces estamos ahí aplicando Thevenin, ¿no? Voltaje de Thevenin y resistencia de Thevenin. Entonces vamos a enfocarnos a la parte izquierda de estos dos puntos, ¿no? Aquí está la referencia. Entre este punto y este punto, vamos a ver al lado izquierdo y ahí hay un voltaje de Thevenin y una resistencia de Thevenin. Entonces vamos a tener ahí esto, 22 volts. Tenemos esta resistencia de 39 kiloohms y tenemos otra resistencia de 3.9 kiloohms. Entonces, recuerden que para encontrar la resistencia de Thevenin, una opción es que apagamos nuestras fuentes. Recuerden que si apagamos una fuente de voltaje, es como si dijéramos, pone 0 volts. Si hay 0 volts es un cortocircuito, ¿no? Entonces, si aparece aquí un cortocircuito, esta resistencia estaría conectada a tierra, esta también a tierra. Y vean que lo que nos interesa a nosotros es ver la resistencia que hay de aquí a acá, es como si pusiéramos un multímetro, ¿no? Y apagamos la fuente. Entonces, hay dos resistencias en paralelo, esta de 39 kilos y 3.9 kilos. Entonces, la resistencia de Thevenin en este caso, pues va a ser el paralelo de esta resistencia, le vamos a llamar R1, y esta R2, ¿no? Entonces sería el paralelo de R1 con R2. Entonces esto sería R1, R2, entre R1 más R2. Esto sería 39 kiloohms por R2. R2 es 3.9 kiloohms. Entre 39 kiloohms más 3.9 kiloohms. ¿Me pueden ayudar, porfa? ¿Cuánto daría esto? 3.54 kiloohms. 3.54 kiloohms. Ahí está. Esa sería nuestra resistencia de Thevenin. Ok. Para encontrar el voltaje de Thevenin, encendemos las fuentes. ¿Sí está bien esa resistencia, profe? Porque en paralelo tendría que, como ser el mismo valor.
Tendría que dar la mitad, ¿no? Sí, aquí es 3 puntos. Ah, 3 puntos, ok, está bien. Sí, debería dar un poco menos, ¿no? Sí, no, sí, está bien. Entonces, si es punto, está bien. Sí, gracias. Entonces, ahora tenemos aquí que encender nuestra fuente. Ya está encendida. Y ponemos el multímetro y vemos cuál es el voltaje que hay aquí en estos dos puntos, ¿no? Y así encontramos el voltaje de Thevenin. Entonces, hay un divisor de tensión. Entonces, el voltaje de Thevenin, en este caso, sería el voltaje que hay en esta R2, ¿sí? Sería el voltaje de R2. Entonces, vamos a poner el voltaje de R2, así. Sería esta resistencia 2, que multiplica a estos 22 volts, lo voy a poner pues de hecho se llama BC, no le veo llamado BCC, por BCC sobre la resistencia total, R1 más R2. Entonces esto daría, R2 da 3.9 kilos por BCC son 22 volts sobre 3.9 kilos más, aquí es más, ¿no? Más 39 kilos. ¿Me pueden ayudar, por favor? ¿Cuánto daría este voltaje de Thevenin? 2 volts. Muchas gracias. Ahí tenemos voltaje de Thevenin, 2 volts. Entonces, este circuito que tenemos sería, podríamos poner un equivalente donde tengamos un voltaje de Thevenin con una resistencia de Thevenin. Y entonces ahora aquí ya viene el transistor, está aquí el transistor, tenemos esta resistencia que es la RE, le vamos a llamar RE de 1.5. Y tendríamos esta otra resistencia que está por acá, de 10 kilo ohms. Ahí está. Entonces, tendríamos ese circuito. Este voltaje de Thevenin, pues es el que acabamos de encontrar, que sería de 2 volts, y esta resistencia de Thevenin es de 3.54 kilo ohms. Está 3.54 kilo ohms. Pues el transistor, en este caso, pues vamos a mantener la misma beta igual a 100. Y vean que este es prácticamente un ejemplo bastante parecido al anterior. Es casi lo mismo, solamente que este ya no es BCC, sino es BTH, sí, es voltaje de Thevenin. Pero el análisis debería ser bastante parecido. Entonces, ahí, ¿cuál sería la corriente de la base? Pues vamos a poner aquí la ecuación para la corriente de la base. Tendríamos que analizar esta malla. Entonces sería menos BTH, sería el voltaje de Thevenin, más esta resistencia de Thevenin por, bueno, aquí va a haber una corriente, vamos a llamarla la I de la base, la corriente de la base. Luego tendríamos más menos, más sería el voltaje de base a emisor, que nosotros lo estamos aproximando a 0.7, más el voltaje de la resistencia del emisor. Y el voltaje de la resistencia del emisor sería, a ver, sería RE por la corriente de RE, pero la corriente de RE, si recuerdan, aquí multiplicábamos la corriente de la base por beta veces más 1. Entonces sería la corriente de la base por beta veces más 1, ¿no? O 1 más beta. Y esto debería dar 0. Entonces de aquí ya podemos encontrar IB, y de la base. Sería voltaje de Thevenin, sería 2 volts, menos voltaje de base emisor, sería 0.7 volts, dividido entre esta RTH, que sería 3.54 kilo ohms. Luego aquí hay una beta más 1, más beta más 1, beta pues vale 100, sería 100 más 1 por RE, RE es 1.5 kilo ohms por 1.5 kilo ohms. ¿Me pueden ayudar, por favor? ¿Cuánto daría esto?
Me da 8.38 por 10 a la menos 6. Gracias. 8.38 microamperes. Ahí está. Esa sería nuestra corriente de la base. Y nuestra corriente del colector, pues sería beta veces I de la base. Entonces, la corriente del colector va a ser beta veces I de la base. Entonces, la corriente del colector va a ser igual beta. Pues beta es 100, ¿no? 100. Entonces, sería 100 por I base. I base es 8.38 microamperes. 8.38 microamperes. ¿Cuánto da esta IC, por favor? Son 838.49. Gracias. Microamperes, ¿no? Sí, microamperes. Bueno, sí, de hecho ahí se multiplicó por 100. Sí, es cierto, 838. Ok, ya tenemos ahí la corriente de colector. Si queremos encontrar el voltaje colector emisor, pues tendríamos a estos 22 volts, le restamos este voltaje y restamos este otro voltaje, ¿no? Luego, como me gustaría tener un pizarrón más grande, pero es que ya luego ya no entra la cámara. Entonces, tendríamos estos 22 menos este voltaje de resistencia del colector, supongo voltaje de la resistencia del colector, menos el voltaje de la resistencia del emisor. Entonces, falta algo, ¿no? Pues sí, de hecho, lo que queremos aquí es el más menos VCE, ¿no? Más menos, aquí es voltaje colector emisor. Entonces, sería más voltaje colector emisor, y esto da 0. De aquí, pues, podemos obtener voltaje colector emisor. Sería 22. Bueno, de hecho, aquí es menos 22, más, y aquí, sí, más. Entonces, sería 22 menos voltaje de resistencia del colector menos voltaje de resistencia del emisor, ¿no? Ahí está. Entonces, voltaje colector emisor. Pueden a 22 quitarle, ustedes ya tienen la corriente de colector. Esta es la corriente de colector, ¿sí? Aquí lo voy a volver a poner, sería 22 menos el voltaje de la resistencia del colector, sería la corriente del colector por la resistencia del colector. Y voltaje de la resistencia del emisor sería, vean que aquí, como les comenté, es bastante parecido esta corriente que está fluyendo aquí que la corriente del colector. Entonces sería I de colector, o lo vamos a poner I de emisor, por resistencia RE. Solamente que recuerden que esta I de emisor es aproximadamente la corriente de colector. ¿Me podrían dar este dato, por favor, si multiplican 838.49 microamperes por 10 kilos, y luego esto mismo, 838.49 por 1.5 kilos, y se lo restan a 22, por favor? ¿Cuánto daría voltaje colector emisor? Me da 12.36. Gracias. 12.36 volts. Y bueno, pues esto lo hicimos para, pues para ver ese análisis. En realidad, si se dan cuenta, se encuentra un voltaje de Thevenin equivalente y una resistencia de Thevenin equivalente en serie. Y prácticamente es el circuito anterior que vimos.
solamente que aquí no es VCC, sino es VTH. Y aquí no era la resistencia inicial que teníamos aquí en la base, sino es una resistencia de Thevenin, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es tomar los tres circuitos diferentes, uno de polarización emisor, uno donde se le pone la resistencia entre el emisor y la Tierra, y este otro circuito. Y vamos a variar la beta. ¿Sí? Vamos a variar la beta y vamos a ver qué pasa con la corriente de colector y qué pasa con el voltaje colector emisor para ver si varía mucho, a ver quién depende más de la beta. Eso es lo que vamos a hacer. Si gustan copiar, por favor. Profesor, perdí el dato. ¿Cuánto era el voltaje colector emisor? Ah, sí. Sí, son 12.36 volts. Sale de 22 menos. Esta IC y IE lo tomamos igual. Aunque no es igual, ¿verdad? Pero es parecido. 868.49 microamperes. Uno por 10 kilos y el otro por 1.5 kilos. Ok, gracias. No. Ok. ¿Podemos continuar, compañeros? Sí, profe. Sí, bien, gracias. Permítame, por favor. Bueno, ahorita hicimos, hemos hecho algunos ejemplos. Esto es un resumen de las fórmulas que pueden tomar para encontrar la corriente de la base, corriente de colector, voltaje colector emisor.
de estos 3 circuitos. No son los únicos, pero vamos a revisar estos. Y bueno, estos son 3 circuitos. Tenemos aquí diferentes betas. Lo que vamos a hacer es variar la beta. La beta aquí, por ejemplo, es 50, en este 50, en este 100, pero vamos a poner betas de 50 y de 100 para cada uno, ¿sí? Para cada uno vamos a poner diferentes betas y vamos a ver qué pasa con la corriente del colector y con el voltaje colector emisor y ver si varía bastante. Sí, van a variar, pero vamos a ver en dónde puede llegar a variar más. Entonces, déjenme copio estos circuitos aquí. Pues para aprovechar las fórmulas, ¿no? de Excel. Y aquí. Ok. Bueno, entonces también vamos a aprovechar estas fórmulas que tenemos, que de hecho son de las que hemos hecho en los análisis. Pues para la primera vamos a tener vamos a poner aquí primero bueno, hay cierta RB, ¿no? Entonces vamos a poner RB. Vamos a poner ahí RB. Esa RB pues son 240 kilos. Entonces sería 240 de 3, ¿no? 240 kilos. Luego RC sería 2.2 kilos. Ahí está, 2.2 por 10 a la 3. Beta le voy a poner. Beta, lo voy a poner así nada más. B es igual a 50. Bueno, aquí este 50 pues va a variar, ¿no? Entonces aquí va a haber una de 50 y va a haber una de 100. Entonces, vamos a determinar cuál es la corriente de la base, cuál es lo voy a poner así, I de base, luego I de colector, y luego voltaje colector emisor. Así, para este caso. Bueno, aquí la corriente de la base pues sería BCC, vamos a poner BCC. Déjenme cambio esto un poquito. BCC va a ser, en este caso, pues 12 volts. Son estos 12 que están aquí. Entonces serían 12 volts. Voltaje base emisor, también lo necesitamos. Vamos a poner el que hemos estado utilizando. Base emisor sería de 0.7 volts. Y entonces aquí vamos a determinar la corriente de la base. Entonces esto sería BCC menos voltaje base emisor sobre RB. Ahí está. Y este que está aquí, pues es lo mismo que acá, ¿no? Ahí está. En ambos casos, pues la corriente de la base es la misma, ¿no? Porque simplemente no está siendo afectada por la beta. Ahora vamos a determinar la corriente de colector. Pues la corriente de colector pues va a ser beta veces la corriente de la base. Entonces aquí nada más arrastramos esto un poquito, así 2, y pues ahí tenemos. Para una beta de 50 tenemos 2.35 miliamperes. Y para una beta de 100 tenemos 4.71 miliamperes en la corriente del colector. Ahora veamos el voltaje de colector a emisor. Aquí viene voy a aplicar fórmulas, jóvenes. Voltaje colector emisor es BCC menos IC por RC. Entonces sería BCC pues sería estos 12 volts, menos corriente de colector por RC. Entonces sería por esta RC. Y pues esto mismo lo paso aquí, ¿no? Solamente que esta beta va a cambiar, porque, bueno, perdón, sería esta corriente, ¿no? Sería esta corriente de colector. Entonces, ahí está. A ver, déjenme ver si sí lo puse bien. Sería BCC, sería 12, menos corriente de colector, ¿sí? Por RC. Ahí está. Entonces, esta sería la corriente de la base, la corriente de colector y el voltaje de colector emisor. Y ahí están estos datos para este circuito, para diferentes betas, ¿no? En este caso 50 y 100.
Vamos a hacer un análisis parecido para este y el tercer circuito. Entonces vamos a poner lo mismo. Esta beta pues la quité, esta beta es aquí. Entonces BCC pues son 20 volts. Voltaje base emisor sería 0.7, RB sería 430 kilos. RC sería 2 kilos. Y RE, también hay una resistencia en el emisor, sería de 1 kilo. Ahí está. Entonces vamos ahora a determinar la corriente de la base. Y de la base, pues aquí está la fórmula, BCC menos BE. Entonces sería BCC menos BE. Entre RB. RB pues sería más beta más 1. Espérenme tantito. Ajá, sería esta beta. Ahorita cambio esto. Aquí sería beta más 1 por R. Obviamente esto me lo va a marcar como error. Pero aquí esta beta le voy a poner 50. Ahí está. Entonces beta y este es I base. Nada más déjenme ver si puse bien la fórmula. Ya, BCC menos BBE sobre RB más beta. Beta pues es este valor que está aquí. Más 1 por RE. Ok, sí está bien. Entonces ahí tenemos ese valor de la corriente de la base. Aquí pues nada más ya le pongo que son 100, ¿no? Entonces, ahí está la corriente de la base para una beta de 100. Y vamos a hacer lo mismo para la corriente de colector y voltaje colector emisor. La corriente de colector pues es prácticamente la misma fórmula, ¿no? La corriente de colector es beta veces. Entonces, 50 por el valor de la corriente de la base y ahí está. Beta por esta corriente. Y entonces el voltaje colector a emisor tendría que ser, aquí viene, BCC menos IC. Entonces vamos a poner BCC menos IC, sería menos IC por RC, sería esta RC más R. Ahí está. Creo que sí lo puse bien. Sería BCC menos IC por RC más R. Ahí está. Y por último, el análisis de hasta el final, ¿no? Entonces, en este caso, pues, es algo parecido, solamente que aquí aparece R1 y R2, ¿no? Entonces, ponemos esto. Primero, pues, va a haber una resistencia de Thevenin. Bueno, un voltaje de Thevenin. Va a haber una resistencia de Thevenin. Entonces, el voltaje de Thevenin, pues, va a ser igual a, aquí viene, E de Thevenin es R2 por BCC. Bueno, voy a quitar eso que está aquí. Voy a, más bien, otro más. Aquí sería R1 y R2, ¿no? Déjenme lo acomodo. Tendríamos R1, R2,
Acomodo esto. VCC en este caso son 22 volts. Voltaje base emisor, igual lo manejamos en 0.7 volts. R1 sería 39 kilos. Y R2 sería 3.9 kilos. RC sería 10 kilos. Y resistencia de emisor sería 1.5 kilos. Ahora sí, de aquí ya podemos encontrar voltaje de Thevenin, que sería igual a VCC por la resistencia 2 entre la suma de R1 y R2, ¿no? Ahí está. Este es voltaje de Thevenin. Y resistencia de Thevenin, pues es el paralelo. Sería R1 por R2 entre la suma. R1 más R2. Más R2. Ahí está. Entonces sería voltaje de Thevenin y nuestra resistencia de Thevenin. Prácticamente es lo que obtuvimos hace rato, creo. Bueno, ahora sí, vamos a encontrar, vamos a tener una beta, una I de base, una I de colector y una voltaje colectora emisor. Entonces, la beta igual lo manejamos entre 50 y 100. La corriente de la base sería igual a voltaje de Thevenin menos voltaje base emisor sobre resistencia de Thevenin más beta veces más 1. Entonces sería esta beta más 1 por la resistencia de emisor. Por la resistencia de emisor. Me falta un por la resistencia del emisor. Ahí está. No, déjame aquí acomodar un poquito algo. Esto pues sería fijo. Esto también sería fijo. Luego resistencia de Thevenin es fijo. La beta es fijo. Y la que va a cambiar es bueno, de hecho esta resistencia de... Esta beta no es fijo, ¿no? Porque esta sí cambia dependiendo de la fila. En una es 50 y en otra no. Entonces ahí está. Esa sería la corriente de base y aquí pues ya sería... Esa es utilizando la de 50 y esa es utilizando la de 100. Y la corriente de colector pues es la misma, ¿no? Beta veces por la corriente de base. Y voltaje colector emisor, pues aquí está nuestra fórmula. Sería VCC menos la corriente de colector por RC. RC sería esta sí la dejamos fija. Más resistencia del emisor. Esto también la dejamos fija. Este voltaje CC, sí es fijo, ¿no? Y esta IC no es fijo porque depende del... Ahí está. Entonces, ahí está. Ahora vamos a compararlos. Vean que aquí, bueno, la corriente de la base, pues es al final el que está dando la pauta para que se genere una corriente en el colector y con ello, pues un voltaje en el colector a emisor. Veamos que para una beta de 50 y de 100, aquí hay una variación, estamos duplicando la beta. Y lo que hay una relación de entre este. Prácticamente se está duplicando la corriente del colector. En este otro caso, vean, la beta cambia de 50 a 100 también. Estamos haciendo lo mismo prácticamente. Y entonces hay un cambio. Igual, ¿no? La corriente de la base, pues, es la que va a dar la pauta para la corriente de colector y el voltaje colector emisor. Y la corriente de colector, pues va a haber una variación, igual entre este. Y sí, hay una variación. Ya no se duplicó, sino nada más por 81% más. Sí, lo tocó, pero lo toca un poquito menos, ¿no? que el anterior. Y en este caso, igual, ¿no? Vamos a hacer el mismo análisis. La corriente de la base da la pauta para la corriente colector y el voltaje colector emisor. Y vean que, pues así a simple vista, se ve que no hay una gran diferencia. Es casi inmune, ¿no? La corriente de colector a la beta que tengamos. Ya sea que tengamos una beta de 50 o una beta de 100,
en realidad la corriente de colector pues se mantiene casi fija, ¿no? En el caso del voltaje colector emisor, pues también podemos hacer el mismo análisis. Aquí pues sí varía, ¿no? Sería entre este. Aquí también. A ver si estoy haciéndolo bien. Estamos bien. Hay cierta variación. Noten en la última, prácticamente la última no hay variación, nuevamente, en el voltaje colector emisor. Es 9.76 por 10 a la menos 1. Es una pequeña variación, ¿no? Entonces, pues sí, esta era básicamente la comparación que quería hacer. Hay otras configuraciones, una que viene de aquí del colector, sale una línea que va hacia la base, y pues luego viene la resistencia que va a la base. Si hablamos de estabilidad respecto a la corriente de colector, de que se mantenga fija la corriente de colector, recuerden que es un amplificador de corriente, y que sea inmune a la beta, pues el que es más inmune es este. Luego vendría el de, ¿cómo se llama? El de retroalimentación de colector. Luego vendría el de polarización de emisor. Y luego el de polarización fija. Bueno, entonces, por ahí había una pregunta ayer respecto a esto, para hacer una comparación. Y lo que ahora lo que tienen que hacer ustedes, jóvenes, es unos ejercicios. Los ejercicios pues van a ser prácticamente parecidos a los que van a estar en el examen. En el examen pues igual que los otros profes, pues van a ser de 2 horas, ¿no? O de 1 hora. Pues yo en mi caso, pues yo les doy pues el tiempo, ¿no? El tiempo completo para que lo puedan resolver. 2 horas en este caso, 2 horas y media. No sé si sea suficiente tiempo o... De todos ¿Cuándo modos, sería el examen? el examen, fíjense que no sé cuándo es. Voy a tener que preguntarle a Alex cuándo sería. Yo pensé que iba a ser un examen en general. Un examen en general. Fíjense que eso lo platiqué con Alex, pero así a grandes rasgos. Pero que yo sepa, es un examen para circuitos, un examen para la parte electrónica. Sí son 2 exámenes, según yo. Pero si ya Alex me llega a decir que lo juntamos, pues lo juntamos, ¿no? Estos son los ejercicios que se van a llevar de tarea para hacerlo hasta el domingo. Pues aquí hay un primer circuito. Este circuito tiene un diodo y tiene una resistencia. En este primer circuito tienen que tomar dos, ¿cómo se llama? 2 aproximaciones. La aproximación ideal y la de diodo de silicio, ¿no? Aquí de hecho dice 0.7 volts. Tienen que encontrar, si se dan cuenta, esto es un rectificador, ¿no? De media onda, ¿no? Aquí tenemos una fuente de entrada de tipo senoidal de 60 Hz, y por medio de esa fórmula para encontrar el voltaje en corriente directa, pues van a encontrar el voltaje en corriente directa. Es lo que tienen que hacer, ¿no? De hecho, a ver, dejen ver, tienen que encontrar la BI. ¿Quién tendría que ser el voltaje de entrada? Si ustedes ya les están diciendo, ¿sabes qué? Tu voltaje de corriente directa, esto es un rectificador de onda, de media onda, tiene un voltaje de corriente directa de 2 volts, encuentra cuál tendría que ser la amplitud del seno que está entrando, ¿no? Eso es lo que habría que hacer en el primer caso. En el segundo caso, pues es un análisis, ¿no? Esta entrada que tenemos aquí se va a aplicar a estas dos. A estas dos aplíquenlas. Ahí está. Se aplican a esas dos. El tercer ejercicio, pues es aquí, bueno, van a tener que hacer el análisis, ¿no? El análisis, pues lo van a hacer para un diodo de... Aquí, jóvenes, si lo ocupan de silicio, está bien. Si lo ocupan ideal, también está bien, les puedo comentar.
no hay gran diferencia. Entonces pueden ocupar las dos, una para rectificar la otra, como quieran. Y si ustedes quieren, recuerden que también ahí tienen la herramienta de Proteus o de Multisim. Si pueden utilizarlo para poder corroborar sus resultados, es válido, ¿sí? Esto es, al final de cuentas, esto es casi para ustedes, ¿no? Y bueno, aquí tenemos un transistor. Nos dan, nos piden cuál tendría que ser la resistencia de la base, la resistencia del colector, para que aquí aparezcan 6 volts en el voltaje colector y tenemos una beta de 80. Sí, la corriente de la base, pues aquí menciona que es 40 microamperes. Entonces hay que encontrar estos valores, ¿sí? El 5, si por ahí recuerdan, puse unos ejemplos de saturación del transistor. Entonces, tienen esta entrada, una entrada de 0 volts, que luego cambia a 5 volts, se aplica a BI, y vamos a tener un voltaje de salida, una B0, la beta es de 100. La pregunta es, ¿quién es la resistencia del colector? ¿Quién es la resistencia de la base? De forma que aquí, de este lado, aparezca el inverso de esto, que aparezca cuando está en 0 en la entrada, aparezcan 5 volts en la salida. Y cuando están 5 volts en la entrada, aparezcan 0 volts en la salida. Aquí nada más, recuerden que cuando saturan, encuentran una corriente, una resistencia de la base. Esa resistencia la van a hacer de forma que la corriente de la base de saturación sea 1.2 veces, o sea, el 120%. Si, por ejemplo, les dio una corriente de 1 miliamper para saturar el transistor en este punto, aquí alimentado a 5 volts, si es 1 miliamper, entonces tendría que ser 1.2 miliamperes, ¿no? Entonces, con esos 1.2 miliamperes encuentran la R de la base. Y el sexto ejercicio es un ejercicio de diodo Zener, parecido al que les envié de fin de semana para que lo viéramos, para que lo resolviéramos. Prácticamente es el mismo ejercicio, valores diferentes, es la única diferencia, y ahí está. Tenemos un voltaje de entrada de 30 volts, una resistencia de 470 ohms, luego aquí esta RL va a variar entre 300 ohms y luego 1.2 kilo ohms. El voltaje de umbral para que esté encendido el Zener es de 20 volts, y la potencia del Zener máxima es de 500 miliwatts. Tienen que encontrar la región de que tendríamos que tener RL. ¿Entre qué intervalo, qué RL mínima y qué RL máxima tendríamos que poner para que pueda funcionar? Bueno, para que el Zener estuviera encendido y al mismo tiempo no se, pues no se amuele, ¿no? Entonces, estos son los ejercicios. Y el examen, o al menos los ejercicios que yo tengo pensado poner, prácticamente son parecidos a estos. No sé si haya una duda, es para el domingo todo el día. Y respecto a cuándo es el examen y si el examen es todo junto o separado, pues yo creo que ya les decimos por correo, ¿no? Porque ahorita la verdad no sé cómo iba a ser. Entonces, esta es la última clase que tenemos contigo y ya el lunes con el profe Alex. Sí, sí, así es, sí, Viri. Ok, no, sí, todo claro, gracias. Bien. Bueno, compañeros, pues entonces, ya nada más queda eso pendiente. Son dos cosas que me llevo de tarea. Una es ver con Alex cuándo sería el examen y si va junto o no. Y pues les voy a mandar por ahí un video respecto a un ejercicio resuelto para PNP. ¿Ok? Bueno, compañeros, nos vemos. Buen día. Gracias, Sale, David. profesor, nos vemos. ¿En Hasta dónde luego. está Buen día. este documento, profe? ¿En dónde está? Perdón, Gerardo, ¿cómo? El documento de los problemas, ¿en dónde está? Excelente pregunta.